Elena Cisneros estaba de pie en medio del salón de su propio apartamento sin poder creer lo que estaba ocurriendo. La tarde del viernes prometía ser tranquila, planeaba preparar la cena, ver una película con su marido David, quizás discutir las tan esperadas vacaciones. Pero todo se torció en cuestión de minutos. David abrió la puerta con su llave alrededor de las 8 de la tarde, y junto con él irrumpieron en el apartamento su hermano menor Daniel con su esposa embarazada Diana. Elena conocía a Daniel superficialmente, se habían visto a lo sumo 3 o 4 veces en 2 años de matrimonio. A Diana la veía por primera vez, solo sabía por su marido que los familiares esperaban un bebé. Una rubia alta con maquillaje provocativo y vientre aún imperceptible la miraba con un desprecio mal disimulado. «David, ¿avisaste a Elena que vendríamos?», preguntó Daniel, dejando caer la chaqueta directamente al suelo del recibidor. «No me dio tiempo», masculló David, evitando la mirada de su esposa. «Elena, mi hermano me pidió quedarse en nuestra casa. Están de obras, es imposible estar allí». Elena lo miró desconcertada. Nunca habían hablado de invitados, y menos por varios días. El apartamento era pequeño, de 2 habitaciones, heredado de su abuela que la había criado tras la muerte de sus padres. Aquí cada objeto guardaba la memoria de seres queridos, y Elena apreciaba mucho este lugar. En las paredes colgaban viejas fotografías, en la vitrina había tazas de porcelana de la abuela, en el alféizar crecían violetas que regaba cada mañana. «David, al menos podrías haber llamado antes», dijo ella en voz baja. «Me habría preparado, habría limpiado». «Está todo bien», se desentendió David. Estaba nervioso, su mirada vagaba de un lado a otro. «Te preparé un sitio en la cocina, en el sofá». Elena se quedó petrificada. Durante unos segundos se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. En la cocina había un viejo sofá plegable que usaban como asiento adicional. Era incómodo, duro, con muelles chirriantes. «¿En la cocina?», repitió. «¿En el sofá de la cocina?». «Sí, bueno», David se encogió de hombros, como si se tratara de lo más normal del mundo. «Daniel y Diana ocuparán el dormitorio. Ella está embarazada, necesita comodidad. Yo me instalaré en el salón. Y tú pasarás la noche en la cocina, hay espacio suficiente allí». Elena abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿La estaban desalojando de su propio dormitorio en su propio apartamento? ¿Y su marido ni siquiera le había pedido opinión, simplemente la puso ante los hechos? Miró a David más atentamente. Sus manos temblaban ligeramente, el sudor brotaba en su frente aunque en el apartamento hacía fresco. Estaba visiblemente nervioso, y claramente no por la incomodidad de la situación. «Si no te gusta, alquila una habitación de hotel por un par de días», añadió Daniel, recostándose en el sofá del salón. Su tono era burlón, como si le estuviera haciendo un favor al proponerle abandonar su propia casa. Puso los pies sobre la mesita de café donde había un jarrón, regalo de la abuela para el último cumpleaños de Elena. Diana pasó al dormitorio, lo inspeccionó con mirada crítica y regresó. Se plantó justo delante de Elena, con las manos en las caderas, y miró con desprecio a la dueña del apartamento. Sus labios pintados se estiraron en una sonrisa fría. «Por supuesto, sería mejor que para el fin de semana ya no estuvieras aquí», pronunció lentamente, saboreando cada palabra. «Necesito tranquilidad. El estrés es malo para el bebé». El aire en la habitación se espesó. Elena miró a su marido esperando que intercediera, que dijera al menos una palabra en su defensa. Pero David se giró hacia la ventana, fingiendo que el asunto no iba con él. Sus hombros estaban tensos, los brazos cruzados. Elena conocía esa postura, así se ponía siempre que mentía u ocultaba algo importante. Dentro de ella nacía una calma fría. Extraña, casi distante. De pronto comprendió con absoluta claridad, aquí estaba ocurriendo algo más que simple descortesía de los familiares. Aquí se estaba representando una obra teatral en la que le habían asignado el papel de víctima. Los recién llegados se comportaban demasiado seguros, David estaba demasiado distante, demasiado obviamente querían echarla. «De acuerdo», dijo Elena en voz baja.
Me iré. Se dio la vuelta y fue al dormitorio. Diana bufó con desagrado y se apartó. Elena sacó del armario una gran bolsa de viaje y empezó a meter cosas. Las manos se movían automáticamente, ropa interior, vaqueros, jerseys, neceser. Documentos. Abrió la caja fuerte empotrada en la pared tras un cuadro y sacó una carpeta. Escritura de propiedad del apartamento, pasaporte, libreta de ahorros, certificado de defunción de la abuela, testamento, todo lo que tenía valor jurídico. La intuición le decía, estos documentos deben estar con ella. David asomó la cabeza al dormitorio. En el marco de la puerta apareció su rostro, pálido, con un tic nervioso en el ojo izquierdo. ¿De verdad te vas?, preguntó, y en su voz sonó un alivio que ocultaba mal. Completamente, respondió Elena sin levantar la vista. Metió en la bolsa la fotografía de la abuela en un marco de plata. Bueno. Perdona. Daniel se metió en una situación difícil. Es por poco tiempo. Bueno, quizás una semana, máximo 2. ¿2 semanas? Elena cerró la cremallera de la bolsa y se enderezó. Por primera vez en 2 años de matrimonio vio a su marido de verdad. Vio la debilidad en las comisuras de su boca, el nerviosismo en los movimientos, la falsedad en la mirada. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿O no quería darse cuenta, arrullada por la ilusión de un matrimonio feliz? Adiós, David, dijo con voz serena. Salió del apartamento sin mirar atrás. A su espalda oyó la risa satisfecha de Diana y las palabras de Daniel, más rápido de lo que pensábamos. En el descansillo se detuvo, se apoyó en la pared y respiró hondo. Las manos temblaban ligeramente. Sacó el teléfono y durante unos segundos miró la pantalla, reflexionando. Luego marcó rápidamente un número de los contactos. Un número que no había usado en más de un año, pero que guardaba para casos de extrema necesidad. ¿Ramón? Soy Elena. Necesito ayuda. Su voz era sorprendentemente calmada, aunque por dentro todo temblaba. La voz al otro lado era tranquila, pero ella oyó en ella notas de acero. Dime dónde estás. Salgo inmediatamente. Elena bajó y salió a la calle. La tarde era cálida, primaveral, el aire olía a lilas y hierba recién cortada. En algún lugar ladraban perros, del portal vecino llegaban risas. La vida ordinaria continuaba, y su mundo se derrumbaba. Pero en lugar de pánico sentía una extraña seguridad. Como si una voz interior le dijera, todo saldrá bien. Solo hay que mantenerse firme. 15 minutos después se acercó al portal un todoterreno negro con cristales tintados. De él salió un hombre de unos 50 años, con un caro traje oscuro. Ramón Blanco tenía el mismo aspecto que hacía un año en el funeral de la abuela, ágil, con mirada penetrante, infundiendo respeto solo con su presencia. Las canas en las sienes solo le añadían solidez. Sube, dijo, abriendo la puerta trasera. Elena se sentó. En el interior olía a colonia cara. Ramón se sentó al volante y dio la vuelta al coche. Se dirigieron hacia la autopista de circunvalación. Cuenta, soltó brevemente. Y Elena contó. Todo, desde el principio hasta el final. Cómo llegaron el hermano con su esposa, cómo su marido le propuso dormir en la cocina, cómo Diana le ordenó irse para el fin de semana. Cómo Daniel insinuó lo del hotel. Cómo David evitaba su mirada y estaba nervioso. Ramón escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su rostro permanecía impenetrable, pero los dedos apretaron el volante con más fuerza. Así que es así, pronunció cuando Elena terminó. Ahora iremos a un lugar seguro. Tengo una casa en las afueras, allí estarás unos días. Necesito comprobar algunas cosas. ¿Comprobar qué? Elena lo miró sin comprender. Tu marido se ha metido con gente equivocada, dijo Ramón con calma. Y debo asegurarme de hasta qué punto está metido. Elena quiso preguntar de dónde lo sabía, pero guardó silencio. Ramón había sido compañero de su difunto padre Valentín Navarro. Su padre murió cuando ella tenía 10 años, un accidente de coche, dijeron.
Pero la abuela una vez dijo de pasada que Valentín trabajaba en estructuras muy serias y su muerte podría no haber sido casual. Ramón después del funeral prometió a la abuela cuidar de Elena. Cumplió su palabra, ayudó con el ingreso en la universidad, a veces llamaba, se interesaba por sus asuntos. Cuando Elena se casó con David, Ramón estaba en contra, pero no dijo nada en voz alta. Simplemente pidió que llamara si necesitaba ayuda. Y ahora había llamado. El coche salió de la ciudad. Por la ventanilla pasaban las luces de las farolas, gradualmente reemplazadas por la oscuridad de la carretera. Elena se reclinó en el asiento y cerró los ojos. El cansancio cayó de golpe. Pero a través del cansancio se abría paso un pensamiento, había hecho lo correcto al recurrir a Ramón. Llegaron aproximadamente en 40 minutos. La casa estaba en el bosque, rodeada de una alta valla con cámaras de vigilancia. En la puerta hacían guardia dos hombres corpulentos de negro que asintieron en silencio a Ramón. La puerta se abrió automáticamente. El chalet era espacioso, moderno, amueblado con gusto. Dentro olía a madera y frescura. Ramón llevó a Elena a una habitación de invitados en el segundo piso. La habitación era acogedora, con una cama grande, una alfombra suave, estanterías a lo largo de la pared. Descansa, dijo. El baño está por la puerta de la izquierda. Si tienes hambre, en la cocina hay todo lo necesario en la nevera. Por la mañana hablaremos con más detalle. Lo principal es que duermas tranquila. Aquí estás a salvo. Elena asintió. Realmente estaba cansada, mental y físicamente. Se dio una ducha caliente, se cambió de ropa y se acostó. La cama era cómoda, la ropa olía a lavanda. Pero no conseguía dormirse. En su cabeza daban vueltas los acontecimientos de la tarde, los rostros de David, Daniel y Diana. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso su marido era simplemente una persona sin carácter que no pudo negarse a su hermano? ¿O había algo más? Elena recordaba los últimos meses de vida en común. David se había vuelto distante, irritable. A menudo se quedaba trabajando tarde, aunque antes siempre tenía prisa por llegar a casa. Varias veces notó en su teléfono mensajes extraños, cortos, codificados. Cuando preguntaba, él se desentendía, asuntos de trabajo. Ella creía. Porque quería creer. Cerca de medianoche Elena por fin se sumió en un sueño inquieto. Soñaba con su abuela, bondadosa, canosa, le acariciaba la cabeza y decía, no temas, nietecita. La verdad siempre sale a la luz. Tu padre era fuerte, y tú eres fuerte. No te rindas. Por la mañana Elena se despertó con el olor del café. Bajó al primer piso. Ramón estaba sentado en la gran mesa de la cocina, delante de él había un portátil, carpetas con documentos. Levantó la vista cuando ella entró. Buenos días. Siéntate. El desayuno está listo. En la mesa había tostadas, mantequilla, mermelada, queso, huevos revueltos, verduras frescas. Elena se sirvió café y se sentó enfrente. Ramón, gracias por todo, empezó. Pero me siento incómoda. No quiero ser una carga. Elena la interrumpió, cerrando el portátil y mirándola directamente a los ojos. Tu padre era mi amigo. Mi mejor amigo. Pasamos juntos por el fuego y el agua. Le prometí cuidar de ti si le pasaba algo malo. Considera que estoy cumpliendo una promesa. Y esto no es una carga. Es un deber de honor. Ella asintió, apretando la taza con ambas manos. El calor del café la tranquilizaba. Y ahora escucha atentamente, continuó Ramón, abriendo la carpeta y sacando varios documentos. He estado toda la noche recopilando información. El cuadro que se perfila es extremadamente desagradable, pero necesitas saber la verdad. Sacó la primera hoja, una impresión de operaciones bancarias. Tu marido David trabaja como gerente en la empresa constructora Construcciones Vega. Oficialmente gana 45,000 al mes. Un sueldo medio. Pero en el último año se ha metido en deudas. Deudas serias. Alrededor de 3 millones de euros. Elena se estremeció,
casi derramando el café. ¿3 millones? ¿De dónde tanto dinero? ¿Para qué? Juego. Póker en clubes clandestinos. Daniel, su hermano, también es jugador. Perdían juntos. Primero pedían prestado a conocidos dando su palabra, luego a microfinancieras con intereses astronómicos, 50-60% anual. Y luego cayeron en manos de gente seria. De los que no perdonan deudas y aplican métodos duros de cobro. Elena sentía como la tierra se hundía bajo sus pies. ¿David jugaba? No lo sabía. Siempre decía que se quedaba en el trabajo, se reunía con amigos, iba a reuniones de negocios. ¿Y estaba perdiendo dinero? ¿Su dinero común? Hace un mes empezaron a amenazarlo, continuó Ramón. Mira. Mostró la fotografía de un coche destrozado de David. Este es su automóvil. Rompieron los cristales, cortaron los asientos. Una advertencia. Luego hubo llamadas, cartas. Exigían devolver la deuda inmediatamente, si no amenazaban con represalias. Elena callaba, asimilando la información. Así que David estaba desesperado. ¿Pero por qué no se lo contó? ¿Por qué no pidió ayuda? Simplemente dijo que el coche estaba en el taller, nada serio. Pero eso no es todo. Ramón abrió la siguiente página. Diana. Nombre completo, Diana Ramos, 28 años. Conoció a Daniel hace medio año en un bar. Se casó al mes. Embarazada supuestamente de 4 meses. ¿Supuestamente? Repitió Elena, levantando la vista. He comprobado a través de un médico conocido. Diana no se ha registrado en ningún centro de salud de la ciudad. No hay documentos médicos que confirmen el embarazo. Elena se quedó helada. ¿Así que todo era mentira desde el principio? Diana trabaja para un grupo de los llamados agentes inmobiliarios negros, continuó Ramón, su voz se endureció. Es una organización criminal que se especializa en la captura de viviendas de ciudadanos vulnerables. El esquema es simple y probado durante años. Encuentran personas endeudadas, les plantan sus agentes, normalmente mujeres. Estas se ganan su confianza, se casan, obtienen acceso a la propiedad inmobiliaria. Y luego empieza la presión planificada sobre los propietarios legales. Los expulsan por varios métodos, los intimidan, los obligan a vender los apartamentos o a traspasarlos a testaferros. Después de la venta el dinero va al pago de deudas, el resto se lo reparten entre los participantes del esquema. Elena escuchaba, y dentro de ella crecía el horror. ¿De verdad todo esto era cierto? ¿De verdad su marido conscientemente la había metido en esta pesadilla? Tu apartamento vale unos 8 millones en el mercado actual, dijo Ramón. Buena ubicación, reformado, historial limpio. Para ellos es un bocado apetitoso. El plan era simple y cínico, expulsarte psicológicamente para que tú misma te fueras por voluntad propia. Después David falsifica documentos, hace un poder falso o un divorcio con reparto de bienes a su favor, vende el apartamento. Tú te quedas en la calle, sin vivienda, sin dinero. Y ellos se reparten el dinero. ¿David lo sabía? Preguntó Elena en voz baja. Sus labios temblaban. ¿Estaba confabulado desde el principio? Ramón asintió lentamente. Sí. Lo sabía. Más aún, fue el iniciador de toda la operación. Daniel y Diana son sus peones, ejecutores. Todo el espectáculo de ayer fue dirigido precisamente por él. Escucha esto. Encendió una grabación de audio en el portátil. De los altavoces salió la voz de David. Lo principal es que ella misma se vaya. Sin escándalo, sin policía. Daniel con Diana vendrán, crearán condiciones insoportables. Que Diana sea grosera, tú, Daniel, tampoco te cortes. Yo fingiré que no puedo negaros. Elena es blanda, no soportará el conflicto y se largará. Luego es cuestión de técnica. Segunda voz, desconocida para Elena. ¿Y si no se va? David. Se irá. La conozco. Es orgullosa, no se humillará. Máximo una semana y no estará en el apartamento. La grabación se cortó.
Elena se cubrió el rostro con las manos. El dolor era físico, agudo, como una puñalada bajo las costillas. La persona a quien amaba, en quien confiaba, que le juró fidelidad ante el altar, discutía su expulsión de su propia casa tan tranquilamente como si se tratara del desahucio de un inquilino no deseado. Elena permanecía sentada inmóvil. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las secaba. Ramón se levantó, le sirvió agua, puso el vaso delante de ella. Bebe. Respira profundo. Entiendo que te duele. Pero debes mantenerte firme. Tenemos que actuar rápido y decisivamente. Ella tomó el vaso con manos temblorosas, dio varios sorbos. El agua estaba fría, refrescante. Gradualmente la respiración se normalizó. ¿De dónde tienes esta grabación?, preguntó con voz ronca. Tengo contactos en los órganos de seguridad, respondió Ramón. A este grupo de agentes inmobiliarios negros los siguen desde hace tiempo, pero no había suficientes pruebas para el arresto. Tu caso puede ser clave en la causa. Pero para eso necesitas ser fuerte y estar preparada para pasar por la investigación y el juicio. Elena se secó las lágrimas, enderezó los hombros. Dentro nacía algo nuevo, una ira fría, determinación. Estoy lista. Dime qué hacer. Bien hecho, asintió Ramón con aprobación. Este es el plan de acción. Hoy es sábado. Ya me he puesto en contacto con la investigadora del Comité de Investigación de Casos Especialmente Importantes. Se llama Olga Cortés. Especialista experimentada en delitos económicos. Mañana por la mañana empezará la operación de detención de todo el grupo. A Diana la cogerán primero, temprano por la mañana. Luego a Daniel. Luego a tu marido. Simultáneamente harán registros, incautación de documentos, ordenadores, teléfonos. ¿Y yo qué debo hacer? Tú te quedarás aquí, bajo protección. Después de las detenciones te llamarán al comité para dar testimonio como perjudicada y testigo. Contarás todo tal como fue anoche. Esto es críticamente importante para el caso. Tu testimonio, las grabaciones de audio, las pruebas materiales, todo junto constituirá una base irrefutable para la acusación. Elena asentía, memorizando cada palabra. Pero hay algo más que debes saber. Ramón sacó otra carpeta, más gruesa. Octavio Carmona. ¿Has oído ese nombre? Elena negó con la cabeza. Octavio Carmona, 47 años. Cabecilla de una organización criminal que se dedica al tráfico ilegal de inmuebles desde hace 10 años. Diana es una de sus agentes. Tiene unas 20 como ella. Jóvenes, atractivas, sin principios morales. Seducen a hombres endeudados, se casan, ayudan a capturar apartamentos. En 10 años el grupo de Carmona ha capturado más de 50 propiedades inmobiliarias en Madrid y provincia. La suma total del daño supera los 300 millones de euros. Una pesadilla, susurró Elena. ¿Y todavía no los han atrapado? Carmona es inteligente y cauteloso. Nunca aparece él mismo, siempre actúa a través de intermediarios. Las víctimas tenían miedo de denunciar a la policía, a muchos los intimidaban, los amenazaban con represalias físicas. La mayoría estaban solos. A algunos simplemente los mataban, escenificando accidentes o suicidios. 3 personas murieron en circunstancias misteriosas, las investigaciones llegaron a un punto muerto. Elena estaba en shock. ¿Así que había caído en las garras de verdaderos criminales que no se detendrían ante nada? Pero ahora ha aparecido una oportunidad de atraparlos, continuó Ramón. La investigadora Cortés lleva este caso desde hace 2 años. Ha reunido una enorme base de datos, testimonios de testigos, documentos financieros. Solo faltaban pruebas directas que vincularan a Carmona con crímenes concretos. Tu caso puede ser ese hilo del que tirando se desenrede toda la madeja. David, Daniel, Diana, espero que den testimonio para suavizar su castigo. Y lleven a la investigación hasta Carmona. Elena asentía lentamente. Así que su tragedia personal podía ayudar a castigar a toda una organización criminal y proteger a otras víctimas potenciales. Haré todo lo necesario, dijo firmemente.
Deben responder por sus crímenes. El resto del día transcurrió en tensa espera. Ramón salió varias veces a hacer llamadas, daba instrucciones a su gente. Elena intentaba leer un libro de la estantería, pero no podía concentrarse. Los pensamientos volvían constantemente a David. 2 años de matrimonio resultaron ser una ilusión. ¿Acaso se casó con ella por el apartamento? ¿O al principio hubo amor, y luego, cuando se metió en deudas, decidió usarla? Para estas preguntas no había respuestas. Por la tarde cenaron en silencio. Ramón veía que Elena necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo escuchado. Después de la cena dijo: mañana a las 7 de la mañana empezará la detención. La operación se desarrollará simultáneamente en 3 puntos. A las 10 de la mañana los llevarán a todos al comité de investigación. Necesitarás llegar allí a las 11. Iré contigo. Gracias, Elena estaba agradecida de que estaría a su lado. Intenta dormir. Mañana será un día duro. La noche de nuevo fue inquieta. Elena daba vueltas, dormitaba a ratos. Hacia el amanecer por fin se durmió con un sueño profundo sin ensueños. La despertó un golpe en la puerta. Ramón. Elena, levántate. La operación ha empezado. Ya han cogido a Diana. Ahora van a por Daniel y David. Se vistió rápidamente, se lavó con agua fría, bajó. En la cocina ya había café recién hecho. Ramón estaba sentado con el teléfono, recibiendo mensajes. Han cogido a Daniel, informó. Intentó resistirse, pero se rindió rápido. Ahora le toca a David. 10 minutos después llegó un nuevo mensaje. Han detenido a David en el apartamento. Tu apartamento, Ramón la miró. Estaba solo. Intentaba recoger tus documentos, buscaba algo en la caja fuerte. Elena se tensó. Así que ya había empezado a actuar. No había pasado ni un día y ya estaba revolviendo entre sus cosas, planeando la captura de la propiedad. Bien, Ramón se levantó. Prepárate. En media hora salimos. Llegaron al edificio del comité de investigación en la calle Técnica alrededor de las 11. Un edificio gris y alto con vigilancia en la entrada parecía severo e inaccesible. Ramón la llevó a través de los puestos, mostró documentos. Los recibió una mujer de unos 40 años con un severo traje oscuro, corte de pelo corto y mirada atenta y penetrante. ¿Elena Cisneros? Olga Cortés, investigadora principal de casos especialmente importantes. Pasen, por favor. Subieron al tercer piso. El despacho de la investigadora era pequeño, con mobiliario estándar, armarios con carpetas. En la pared colgaba un mapa de la provincia. Siéntense, Olga indicó la silla frente a la mesa. Ramón se quedó de pie junto a la puerta. La investigadora encendió la grabadora, puso delante de ella un formulario de protocolo en blanco. Elena, cuente con detalle todo lo que ocurrió el 28 de abril, empezando por el momento en que su esposo David trajo a su hermano al apartamento. Sin prisa, hable de forma secuencial. Si es necesario, haremos pausas. Elena respiró hondo y empezó a contar. La voz al principio temblaba, luego se hizo más segura. Describía cada detalle, cómo se abrió la puerta, cómo entraron Daniel con Diana, qué dijo David sobre el sofá de la cocina, cómo se comportó cada uno de ellos. La investigadora escuchaba atentamente, a veces hacía preguntas aclaratorias. ¿Con qué palabras exactamente se dijo eso? ¿Dónde estaba su marido en ese momento? ¿Cómo se veía Diana? Descríbala con más detalle. Toda la conversación duró más de 1 hora. Elena contó detalladamente cómo recogió sus cosas, cómo sacó los documentos de la caja fuerte, cómo llamó a Ramón. Luego la investigadora le pidió que firmara el protocolo. Gracias, Elena, dijo Olga. Su testimonio es muy importante y detallado. Coincide completamente con otros datos que tenemos. Ahora se están realizando interrogatorios de los detenidos. Diana ya ha empezado a dar testimonio. Intenta minimizar su papel, dice que simplemente cumplía órdenes, pero contra ella hay pruebas de hierro. A Daniel también lo han interrogado,
está desconcertado, se contradice en el testimonio, claramente no esperaba este desarrollo de los acontecimientos. ¿Y David?, preguntó Elena en voz baja. Su marido se comporta de forma agresiva y engreída. Niega todo, afirma que es un malentendido. Dice que simplemente quería ayudar a su hermano con alojamiento temporal. Piensa que podrá salir del apuro. Pero tenemos grabaciones de audio de sus negociaciones con gente del grupo de Carmona, correspondencia en mensajería, testimonios de testigos. Todo esto habla elocuentemente de sus intenciones. Elena guardó silencio un minuto. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Ahora los tres, David, Daniel y Diana, permanecerán bajo custodia en el centro de detención temporal. En 48 horas el tribunal decidirá sobre la aplicación de medida cautelar, lo más probable es que sea prisión preventiva por 2 meses. Durante este tiempo reuniremos la base probatoria completa, realizaremos todas las pericias necesarias, interrogaremos a testigos. Paralelamente va el trabajo para llegar hasta Octavio Carmona y su entorno más cercano. Creo que en una semana los cogeremos también a ellos. ¿Y yo qué debo hacer? Necesita estar en un lugar seguro. Ramón ya ha asegurado su protección. En unos días la llamaremos para un careo con los acusados. Es un procedimiento estándar. Tendrá que enfrentarse cara a cara con ellos, darán testimonio en su presencia. ¿Podrá? Elena se enderezó. Podré. No tengo miedo de mirarlos a los ojos. La investigadora asintió con aprobación. Es usted una mujer fuerte, Elena. He visto a muchas víctimas de estafadores, pero no todas encuentran fuerzas para luchar. La mayoría se quiebran, aceptan las condiciones de los criminales con tal de evitar el conflicto. Usted ha elegido luchar. Eso es digno de respeto. Cuando salieron del edificio, Ramón dijo, bien hecho. Lo has hecho bien. Ahora el proceso está en marcha. Queda esperar y confiar en la justicia. Los siguientes días Elena los pasó en la casa de las afueras. Paseaba por el bosque, intentaba leer, pensaba mucho. Ramón cada día informaba de novedades. Al tercer día arrestaron a Octavio Carmona y a 3 de sus ayudantes más cercanos. Los cogieron durante una reunión en un restaurante donde discutían el siguiente negocio. Carmona intentó sobornarlos, ofrecía enormes cantidades de dinero, pero la investigación era incorruptible. Diana, al enterarse del arresto de Carmona, se quebró definitivamente y empezó a dar testimonio detallado. Contó todos los esquemas, nombró nombres, describió los métodos de captura de apartamentos. Su testimonio abrió toda una capa de crímenes. Daniel también habló. Aunque se mantuvo más tiempo, cuando le presentaron todas las pruebas, grabaciones de conversaciones, correspondencia, testimonios, el hecho de su detención en el apartamento de Elena buscando sus documentos, comprendió que el juego estaba perdido. Sin embargo, se negaba a reconocer completamente su culpa, intentaba minimizar su participación. Al 5.º día después de las detenciones, Olga llamó a Ramón. Se ha fijado el careo. Pasado mañana, a las 2 de la tarde. Elena debe estar presente. Ramón transmitió la información a Elena. Ella asintió. Estoy lista. La mañana del día del careo Elena la pasó nerviosa. Eligió durante mucho tiempo la ropa, se decidió por un severo traje negro con blusa blanca. Quería verse digna, seria, segura. Recogió el pelo en la nuca en un moño bajo, mínimo maquillaje, solo una ligera base y pintalabios de color neutro. Ramón asintió con aprobación cuando la vio. Excelente. Te ves fuerte y serena. Lo principal, recuerda que no eres culpable de nada. Ellos te traicionaron, engañaron, intentaron robarte. Tú eres la víctima, y ellos los criminales. Mantén ese pensamiento. Llegaron al comité media hora antes de la hora señalada. Olga los recibió en la entrada. Elena, ahora la llevaremos a la sala de testigos. Luego la llamarán al despacho para el careo. Los acusados ya están aquí, los han traído del centro de detención. ¿Lista? Lista, dijo Elena con firmeza.
La llevaron a una pequeña habitación con sillas duras y una ventana que daba al patio interior. Elena se sentó y esperó. Ramón estaba sentado a su lado, apoyándola en silencio con su presencia. Los minutos se alargaban lentamente. El corazón latía acelerado. Finalmente la puerta se abrió. El escolta dijo: Elena, pase por favor. Se levantó, enderezó los hombros y salió al pasillo. Las piernas se movían uniformemente, con seguridad. Pasaron por un largo corredor y entraron en un espacioso despacho. Tras la mesa estaban sentadas Olga y otros dos investigadores, un hombre y una mujer. Y enfrente, junto a la pared opuesta, había tres personas, Diana, Daniel y David. Los tres iban con ropa normal, pero tenían aspecto deplorable. Elena entró y se detuvo. Su mirada se deslizó por los rostros. Diana parecía maltratada, pelo revuelto, sin maquillaje. Daniel miraba al suelo, hombros caídos, aspecto de perro apaleado. ¿Y David? David tenía un aspecto terrible. Sin afeitar, demacrado, con ojos inflamados, camisa arrugada. Era como si no tuviera rostro, solo una máscara de desesperación. Siéntese, Elena, dijo Olga, señalando la silla frente a los acusados. Elena se sentó. Ramón se quedó de pie junto a la puerta. Su presencia era un apoyo silencioso y una advertencia para los demás. Bien, empezó la investigadora, hemos verificado los testimonios de todas las partes. Ahora es necesario realizar un careo para aclarar algunos momentos y dar a los acusados la oportunidad de hablar en presencia de la perjudicada. Elena, repita brevemente las circunstancias de la tarde del 28 de abril. Elena respiró hondo y empezó a contar. Su voz era uniforme, sin emociones innecesarias. Describió cómo David trajo al hermano con su esposa, cómo se comportaron, qué dijeron. Cómo le propusieron dormir en la cocina o alquilar un hotel. Cómo Diana le ordenó irse para el fin de semana. David escuchaba con los dientes apretados. Eso no es verdad. Gritó de repente cuando Elena terminó. No le dije que se fuera para siempre. Solo le pedí que aguantara un par de días mientras mi hermano y su mujer se quedaban en nuestra casa. David, no interrumpa, dijo Olga con severidad. Usted dará testimonio después. Siéntese. Se dejó caer pesadamente en la silla. El rostro enrojeció de rabia e impotencia. Continúe, Elena. Elena terminó su relato. Luego la investigadora empezó a hacer preguntas a David. Él intentaba escabullirse, decía que no planeaba nada malo, que solo quería ayudar a su hermano, que la idea del apartamento surgió después y él pensaba rechazarla. Pero cuando le mostraron impresiones de correspondencia y pusieron grabaciones de audio de conversaciones, se calló. En la grabación su voz discutía claramente con una persona llamada Octavio. La investigadora aclaró: es Octavio Carmona, el plan para expulsar a Elena y vender el apartamento. ¿Y qué? Por fin soltó David con desesperación en la voz. Solo estaba consultando. Eso todavía no es un crimen. Al final no hice nada. Fue detenido en el apartamento de Elena en el momento en que intentaba forzar la caja fuerte y extraer documentos de la propiedad, dijo Olga con dureza. Llevaba poderes falsificados, formularios ya rellenados de contratos de compraventa. Esto prueba sus intenciones criminales y preparación del crimen. David palideció. Comprendió que estaba acorralado. Ahora le tocaba a Daniel. Empezó a justificarse de forma confusa y enredada. Decía que David mismo le propuso ese plan, que él, Daniel, simplemente aceptó porque estaba desesperado por las deudas. Que Diana en realidad era su novia, se querían y el embarazo lo planeaban de verdad, pero por ahora usaban la leyenda para acelerar el proceso. Espera, lo interrumpió David bruscamente. Tú fuiste quien vino a verme. Tú dijiste que Diana conocía gente que ayudaría a resolver el problema del dinero. Tú me metiste en esto. Los hermanos empezaron a gritarse mutuamente, cada uno intentando echar la culpa al otro. La investigadora los llamó al orden varias veces. Diana callaba, mirando con odio a ambos. Su rostro era de piedra, en los ojos se leía el odio.
Silencio. Gritó Olga, golpeando la palma sobre la mesa. Esto no es un mercado. Es una diligencia de investigación. Diana, su testimonio. Diana se enderezó. No hice nada malo. Me pidieron que fingiera ser una esposa embarazada, acepté por dinero. Todo lo demás lo inventaron estos dos, señaló a David y Daniel con desprecio. Yo solo soy ejecutora. Tenemos su testimonio de hace 3 días, recordó Olga fríamente. Usted contó detalladamente sobre su trabajo para Octavio Carmona, sobre que participó en esquemas de captura de viviendas durante 2 años, que el apartamento de Elena está lejos de ser su primer objetivo. Nombró 6 direcciones más donde actuó según el mismo esquema. No intente ahora negar lo evidente. Diana apretó los labios y se giró, comprendiendo que estaba pillada. La investigadora miró a Elena. Elena, ¿tiene preguntas para los acusados? Elena se levantó lentamente. Miró a las 3 personas ante ella. Personas que quisieron destruir su vida. David, que le juró amor. Daniel, a quien recibía como familiar. Diana, estafadora profesional. Solo tengo una pregunta, dijo Elena en voz baja, mirando directamente a David. ¿Por qué? Teníamos todo. Te amaba. Podíamos haber sido felices. ¿Por qué elegiste este camino? David bajó los ojos. Calló durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, deudas. Me amenazaban. Tenía miedo. Pensaba que no tenía salida. Podrías habérmelo contado. Podríamos haber pensado en algo. Juntos, la voz de Elena temblaba. Pero elegiste la traición. David levantó la cabeza. En sus ojos había lágrimas. Perdóname. Perdóname. Fui débil. Me acobardé. Te traicioné, y es el mayor error de mi vida. Se hizo el silencio. Elena lo miraba, y dentro no se movía nada. Ni piedad, ni ira. Solo vacío. Demasiado tarde, dijo ella uniformemente. Hiciste tu elección. Ahora responde por ella. Volvió a sentarse. La investigadora miró a todos los presentes. Bien. El careo ha terminado. Que conduzcan a los acusados de vuelta al centro de detención. Elena, gracias. Nos pondremos en contacto con usted si necesitamos testimonios adicionales. Los escoltas se acercaron a David, Daniel y Diana. Y entonces David de repente cayó de rodillas ante Elena. Daniel, al verlo, siguió su ejemplo. Elena. La voz de David estaba llena de desesperación. Perdóname. Te lo suplico. Retira la denuncia. Ayúdame. Te amo. Lo arreglaré todo. Dame una oportunidad. Elena, por favor. Daniel juntó las manos como en oración. No nos arruines. Somos jóvenes. No nos mandes a la cárcel. David extendió las manos hacia ella, su rostro estaba mojado por las lágrimas. Te devolveré todo. Trabajaré día y noche. Me corregiré. Solo ayúdame. Retira la denuncia. No dejes que vaya a la cárcel. Elena los miraba desde arriba. 2 hombres de rodillas, suplicantes, desesperados, miserables. Y hace solo unos días la echaban de su propia casa sin sentir ni una gota de piedad o vergüenza. Entonces estaban seguros de su impunidad, de su poder sobre ella. Se levantó lentamente. Su voz era helada, cada palabra como un golpe. Quisieron quitarme la casa que me dejó mi abuela. La casa donde crecí, donde se guarda la memoria de mis seres queridos. Me traicionaron de la forma más vil. Me humillaron. Me echaron como a una cosa inútil. Y lo hicieron conscientemente, con sangre fría, calculadamente. Estaban dispuestos a destruir mi vida por su beneficio, por dinero. Elena, por favor. David agarró el borde de su chaqueta. Te amo. De verdad te amo. Fue un error. Un terrible error. Me arrepiento. Elena apartó su mano. Ahora respondan ante la ley, terminó con firmeza. Reciban lo que merecen.
Y nunca más se atrevan a dirigirse a mí. Para mí no existen. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Ramón abrió la puerta. A su espalda quedaron los gritos de David y Daniel, sus voces suplicantes, pero Elena no se giró. Caminó derecha, sin mirar atrás. En el pasillo se apoyó en la pared y respiró hondo. Las manos temblaban, pero dentro había una extraña ligereza, como si un peso hubiera caído de los hombros. Había pasado la prueba. Había mirado a los traidores a los ojos y no se había estremecido. Bien hecho, dijo Ramón en voz baja, acercándose a ella. Te mantuviste digna. Tu padre estaría orgulloso de ti. Elena levantó los ojos hacia él y sonrió débilmente. Gracias. Por todo. Sin usted no lo habría conseguido. Lo habrías conseguido. Eres más fuerte de lo que piensas. Vamos. Aquí no hay nada más que hacer. Salieron del edificio. En la calle hacía sol, calor, cantaban los pájaros. La vida continuaba a pesar de todo. Las siguientes semanas pasaron en el ajetreo de las diligencias de investigación. Elena daba testimonios adicionales, participaba en experimentos de investigación. Todo era difícil, pero se mantenía. Ramón estaba constantemente a su lado, apoyaba, vigilaba que nadie la presionara psicológicamente. El caso crecía. Se unieron testimonios de otras víctimas del grupo de Carmona, personas que perdieron sus apartamentos, casas, ahorros. Eran más de 30 personas. Ancianos, madres solteras, discapacitados, todos los que resultaron indefensos ante la máquina de los criminales. La prensa se hizo eco de la historia. En periódicos y sitios de noticias aparecieron artículos, desmantelada red de agentes inmobiliarios negros, decenas de madrileños perdieron sus viviendas por estafadores, arrestado el cabecilla del grupo de captadores de apartamentos. Elena intentaba no leer estos materiales, pero a veces se los encontraba por casualidad. Su nombre no se mencionaba, la ley protegía a los perjudicados, pero los detalles del caso eran reconocibles. Una tarde, cuando ella y Ramón estaban en la casa de las afueras después de otra visita al comité, sonó el timbre. El guardia informó de que había venido una mujer desconocida que pedía reunirse con Elena. Se presentaba como la madre de David. Elena miró sorprendida a Ramón. ¿Mi suegra? La vi una vez en la vida, en la boda. David decía que ella lo abandonó de niño y no se comunicaban. ¿Quieres recibirla?, preguntó Ramón. Elena reflexionó, luego asintió. Que pase. Me interesa que necesita. Un minuto después entró en el salón una mujer de unos 58 años. Delgada, demacrada, con una chaqueta gastada y vaqueros desteñidos. Pelo canoso, mal peinado. Se detuvo en el umbral. Elena, su voz temblaba. Quiero hablar. Pase, Elena señaló el sillón. Siéntese. ¿Qué la trae aquí? Soledad pasó y se sentó en el borde del sillón, como si temiera ocupar demasiado espacio. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente. He venido a pedir perdón, empezó en voz baja, mirando al suelo. Por mi hijo. Por cómo creció. Por lo que le hizo a usted. Es culpa mía. Si no lo hubiera abandonado cuando tenía 8 años, quizás todo habría sido diferente. Elena escuchaba en silencio. Ramón estaba sentado en el sillón vecino, observando. Era joven, estúpida, continuó Soledad, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Me enamoré de otro hombre, dejé a mi marido, abandoné a mi hijo. Pensaba que arreglaría mi vida, que habría felicidad. Pero ese hombre resultó ser un borracho y un tirano. Me pegaba, gastaba todo el dinero en bebida. Estuve con él 10 años, tenía miedo de irme. Cuando por fin me fui, ya era tarde para volver con mi hijo. Había crecido, se había amargado, no quiso conocerme. Se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta. Me enteré de su arresto. Por casualidad, por conocidos. Fui al centro de detención. Durante mucho tiempo se negó a verme. Pero volví una y otra vez. Finalmente aceptó. Hablamos. Por primera vez en muchos años hablamos de verdad.
Me contó todo, sobre las deudas, sobre el juego, sobre el plan con su apartamento. Y sobre usted. Soledad levantó los ojos hacia Elena. Dijo que usted era la única luz en su vida. La única persona que lo amaba sinceramente, creía en él. Y él destruyó eso con sus propias manos. Se arrepiente cada día de lo que hizo. No de que lo pillaran, no de la cárcel, sino de haberla traicionado a usted. Dice que nunca se lo perdonará. Elena callaba, sintiendo como algo se movía dentro. No piedad por David, sino comprensión de que era una persona rota. Esto no justificaba sus actos, pero los explicaba. No le pido que lo perdone, Soledad juntó las manos sobre las rodillas. Pero quería que supiera, él es consciente de la magnitud de su error. Y yo también. Soy una mala madre. Por mi culpa creció sin amor, sin apoyo. Su padre bebía, le pegaba. David buscaba salvación en cosas equivocadas, en el juego, en dinero fácil, en falsos amigos. ¿Por qué me cuenta todo esto? Preguntó Elena suavemente. ¿Qué quiere de mí? Nada, Soledad negó con la cabeza. Solo quería disculparme. Ante usted. ¿Por qué mi traición como madre al final llevó a que mi hijo la traicionara a usted? Y también quería que supiera, David realmente se ha arrepentido. Eso no significa que merezca clemencia. Pero el arrepentimiento ya es un paso hacia la corrección. Elena respiró hondo. Soledad, no estoy enfadada con usted. Cada persona es responsable de sus actos. David era un hombre adulto. Él mismo hizo su elección. Usted no tiene la culpa de sus decisiones. Sí, quizás su partida influyó en su carácter. Pero eso no le quita la responsabilidad. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el bosque tras el cristal. En cuanto a su arrepentimiento, me alegro de que haya tomado conciencia de lo que hizo. Es importante para su alma. Pero mi vida sigue adelante. No puedo ni quiero volver al pasado. David hizo su elección y ahora vive con las consecuencias. Yo elijo seguir adelante. Soledad se levantó. Gracias por escucharme. No volveré a molestarla. Solo quería que supiera la verdad. Y que fuera feliz. Se lo merece más que nadie. Elena la acompañó hasta la puerta. Cuando Soledad se fue, volvió al salón. Ramón la miró con curiosidad. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien, respondió Elena, sentándose. Este encuentro fue extraño, pero necesario. Comprendí que David no es un monstruo. Solo una persona débil, rota, que tomó decisiones equivocadas. Pero eso no cambia el hecho de que debe responder por sus actos. Una posición sabia, asintió Ramón. No todo el mundo es capaz de evaluar la situación con tanta sobriedad. La mayoría de la gente o odia a los ofensores con toda el alma, o los compadece hasta estar dispuestos a perdonarlo todo. Tú has encontrado el equilibrio. Elena miraba pensativa por la ventana. Sabe, Ramón, esta historia me ha enseñado mucho. Comprendí que era demasiado confiada, demasiado blanda. Cerraba los ojos ante señales alarmantes porque quería creer en un matrimonio feliz. Ahora me he vuelto más fuerte. Y nunca más permitiré que nadie me manipule. Eso está bien, dijo Ramón. Pero no te pases. No vale la pena volverse cínica y desconfiada con todos. En el mundo hay gente digna. Solo hay que aprender a distinguirlos. El tiempo pasaba. La investigación terminó 2 meses y medio después del arresto. Se reunió una enorme base probatoria, testimonios de testigos, pericias de documentos, extractos financieros, grabaciones de audio y video. El caso se remitió al tribunal. El proceso empezó en octubre y duró casi un mes. Elena estuvo presente en todas las sesiones. Se sentaba en la sala, observando cómo el fiscal leía la acusación, cómo los abogados de los criminales intentaban justificar a sus defendidos, cómo el juez hacía preguntas. David en el juicio parecía abatido. Su abogado construía la línea de defensa en que David actuaba bajo presión de los acreedores, temía por su vida, no comprendía plenamente las consecuencias de sus actos.
Pero el fiscal desmontaba metódicamente estos argumentos. Presentaba correspondencia donde David mismo iniciaba el plan, discutía detalles, se alegraba por la perspectiva de conseguir dinero. Mostraba grabaciones de audio donde con sangre fría contaba a Carmona sobre el carácter de Elena, sobre cómo era mejor presionarla. Daniel recibía menos atención, su papel era secundario. El abogado afirmaba que Daniel era joven, inexperto, se dejó influir fácilmente por el hermano mayor. El tribunal lo tuvo en cuenta como circunstancia atenuante, pero su culpa era evidente. Diana se mantuvo desafiante hasta el final. Su abogado intentaba demostrar que ella era solo una ejecutora, que la culpa principal recaía en Carmona, que ella misma era víctima de las circunstancias. Pero los testimonios de otras víctimas de sus esquemas, grabaciones de conversaciones donde discutía cínicamente métodos de presión sobre la gente, decían lo contrario. Era una estafadora profesional sin remordimientos de conciencia. El caso de Octavio Carmona y sus ayudantes se veía en un procedimiento separado, pero en paralelo. Carmona contrató a los abogados más caros de Madrid, intentó impugnar cada prueba, alegaba violaciones del procedimiento de investigación. Pero el caso estaba construido impecablemente. Olga Cortés trabajaba brillantemente. A Elena la llamaban como testigo. Daba testimonio con calma, claramente, respondía a todas las preguntas de los abogados. David la miraba desde el otro extremo de la sala y en sus ojos se leía la desesperación. La sentencia se dictó a mediados de noviembre, en un día frío y nublado. La sala del tribunal estaba llena, periodistas, familiares de los acusados, perjudicados, simples curiosos. La jueza leyó la sentencia durante mucho tiempo, enumerando todos los episodios de crímenes, la calificación según artículos, las medidas de castigo. A David se le asignó un castigo en forma de privación de libertad por un término de 5 años con cumplimiento en colonia correccional de régimen general. David palideció, se cubrió el rostro con las manos. Su abogado le susurraba algo sobre apelación, pero él no escuchaba. A Daniel le asignaron un castigo en forma de privación de libertad por un término de 3 años condicional con periodo de prueba de 5 años. Daniel exhaló aliviado. La sentencia condicional significaba que quedaría en libertad, pero cualquier violación llevaría a prisión real. A Diana la condenaron a privación de libertad por un término de 8 años con cumplimiento en colonia correccional de régimen estricto. Diana permanecía inmóvil. Su rostro era una máscara de odio. Cuando la jueza terminó, la sala se alborotó. Los periodistas garabateaban notas. Elena permanecía sentada en silencio. Dentro había vacío. No alegría por la victoria, no satisfacción. Solo cansancio y alivio de que todo hubiera terminado. Cuando los escoltas llevaban a David hacia la salida, él se giró y miró a Elena. Sus miradas se encontraron. Él articuló en silencio con los labios, «Perdóname». Elena apartó la vista. Esa persona ya no tenía lugar en su vida. Después del dictado de la sentencia, Ramón acompañó a Elena al coche. «Bueno, ya está», dijo. «Se ha hecho justicia. Los criminales han sido castigados. Ahora puedes vivir tranquila». Elena sintió, pero callaba. Dentro no había alegría. Solo había vacío y cansancio de lo vivido. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. «Ahora empiezas a vivir de nuevo», respondió Ramón. «Tienes apartamento, tienes trabajo, tienes futuro. No mires atrás. El pasado se quedó donde le corresponde, pero vivir en ese apartamento Elena ya no podía. Cada rincón le recordaba a David, la traición, el dolor. Tomó la decisión, venderlo y empezar de cero en otro lugar. Ramón ayudó con la tramitación del divorcio y también con la búsqueda de compradores para el apartamento. El apartamento se vendió rápido y a buen precio. Con ese dinero Elena podía permitirse una nueva vida en cualquier ciudad. Eligió Barcelona. La ciudad que siempre la había atraído por sus playas, su arquitectura modernista, el Mediterráneo y su atmósfera especial. Una ciudad donde nadie la conocía, donde se podía empezar todo desde cero. En diciembre Elena se mudó. Alquiló un pequeño estudio en el barrio gótico, con vistas a una placita.
Consiguió trabajo en una gran empresa de auditoría. Ramón dio recomendaciones y la contrataron con gusto como Candiable Senior con buen sueldo. Las primeras semanas en la nueva ciudad fueron difíciles. Todo alrededor era ajeno, calles, gente, incluso el clima parecía diferente. La brisa del mar, el cielo azul, los días largos. Elena paseaba por las Ramblas, contemplaba la Sagrada Familia y el Parque Güell, intentaba sentir conexión con la ciudad. En el trabajo los compañeros resultaron amables. La jefa del departamento, Irene Prieto, mujer de unos 50 años con mente aguda y corazón bondadoso, tomó a Elena bajo su protección. Veía que la nueva empleada estaba pasando por algo duro, y con delicadeza no preguntaba, pero estaba dispuesta a apoyar. Ramón llamaba cada semana, se interesaba por cómo iba todo, si necesitaba ayuda. Estas llamadas eran para Elena un hilo que la conectaba con el pasado, no con el dolor, sino con la memoria de su padre, con que hay gente que se preocupa por ella. Gradualmente la ciudad empezó a abrirse ante ella. Elena iba a excursiones, visitaba museos, paseaba por el parque de la Ciutadella y Montjuïc. Creó una cuenta en una red social para amantes de Barcelona donde compartía fotografías e impresiones. Conoció a varias chicas que también se habían mudado de otras ciudades. Se reunían en cafés, charlaban, iban juntas a exposiciones y al teatro. La vida se llenaba de nuevos colores, aunque dentro quedaba un vacío. Elena todavía tenía miedo de confiar en la gente, especialmente en los hombres. Cuando los compañeros intentaban presentarle a alguien, ella rechazaba cortésmente. La herida aún no había sanado. Pasó un año desde el arresto de David. Elena se había asentado en Barcelona, tenía amigas, lugares favoritos en la ciudad, una rutina establecida. El trabajo iba bien, incluso la ascendieron a jefa de un pequeño grupo. Aprendió a disfrutar de la soledad sin sentirse sola. Un día en septiembre, cuando la ciudad se bañaba en los colores dorados del otoño temprano, Ramón llamó y dijo: Elena, iré a Barcelona pasado mañana por asuntos de trabajo. ¿Nos vemos? Cenamos, hablamos. Por supuesto. Se alegró Elena. Me encantará verte. Se encontraron en un pequeño café acogedor, conocido por su cocina casera y atmósfera tranquila. Ramón tenía el mismo aspecto de siempre, ágil, sereno, pero en los ojos había un calor especial cuando la miraba. Te ves estupendamente, dijo cuando se sentaron en una mesa junto a la ventana. Descansada, tranquila. La ciudad te sienta bien. Gracias, Elena sonrió. Aquí me he encontrado a mí misma. Me siento libre, protegida. Esta es mi ciudad ahora. Charlaron de diversas cosas, de su trabajo, de los asuntos de él en Madrid, de las últimas noticias. Luego Ramón carraspeó. Elena, me gustaría presentarte a una persona. Mi amigo, Íñigo Serrano. Trabaja como arquitecto restaurador, vive aquí, en Barcelona. Un hombre bueno, honorable, culto. Somos amigos desde hace más de 20 años. Creo que os resultará interesante hablar. Elena se puso en guardia. ¿Presentarle a un hombre? No estaba preparada. El miedo a nuevas relaciones todavía vivía en ella. Ramón, no estoy segura de estar lista para esto. No te precipites a rechazar, la interrumpió suavemente. No te propongo que te cases. Simplemente que os conozcáis, habléis. Íñigo es una buena persona. Él pasó por una historia similar, también lo traicionó su esposa, hace muchos años. Comprende lo que es. Si no te gusta, rechazas y nadie se ofenderá. Pero date una oportunidad. La vida continúa, Elena. No vale la pena cerrarse a ella. Elena dudaba. Por un lado, el miedo y no querer arriesgar el corazón de nuevo. Por otro, la confianza en Ramón, que nunca había propuesto nada malo. De acuerdo, finalmente aceptó. Me reuniré con él. Una vez. Ya veré. Excelente, Ramón sonrió. ¿Mañana por la noche? Organizaré un encuentro en un buen restaurante. Cocina italiana, ambiente tranquilo. Al día siguiente Elena estuvo mucho tiempo eligiendo qué ponerse.
No quería parecer demasiado arreglada, pero tampoco descuidada. Se decidió por un sencillo vestido beige hasta la rodilla, zapatos negros de tacón bajo y un cardigan ligero. Se soltó el pelo, se maquilló mínimamente. El restaurante estaba cerca de las Ramblas, en un callejón tranquilo. Cuando Elena entró, el camarero la recibió y la llevó a la mesa reservada. Ya había un hombre sentado. Se levantó cuando ella se acercó. Íñigo Serrano era alto, delgado, con un rostro agradable y abierto. Tendría unos 40 años. Ojos castaños que miraban con calidez y bondad. Vestía informal pero con gusto, vaqueros claros, camisa azul, chaqueta de tweed. ¿Elena Cisneros? Extendió la mano con una sonrisa. Íñigo Serrano. Encantado de conocerte. Igualmente, respondió Elena, estrechando la mano. El apretón fue firme. Se sentaron. Los primeros minutos fueron incómodos, ninguno de los dos sabía por dónde empezar la conversación. El camarero trajo el menú, y eso relajó el ambiente. Pidieron platos, vino, y la conversación se entabló sola. Íñigo hablaba de su trabajo con entusiasmo. Se dedicaba a la restauración de palacetes antiguos e iglesias, ahora dirigía el proyecto de recuperación de una masía del siglo XIX en las afueras de Barcelona. Sus ojos se iluminaban cuando describía los fragmentos encontrados de yeserías, el descifrado de planos antiguos, la recreación de elementos decorativos perdidos. Es como resucitar el pasado, decía. Tomas un edificio destruido por el tiempo y le devuelves la vida. Por supuesto, ya no es el original, pero el espíritu, la atmósfera, se conservan. Es magia, de verdad. Elena escuchaba con interés sincero, hacía preguntas sobre tecnologías, materiales, dificultades del trabajo. Íñigo respondía gustoso, sin simplificar pero tampoco sobrecargando de términos técnicos. Se veía que amaba su trabajo y sabía hablar de él de forma apasionante. Luego preguntó por ella. Elena contó con cautela, trabajo de contable, mudanza desde Madrid hace un año, amor por la nueva ciudad. No entró en detalles sobre las razones de la mudanza, pero Íñigo parecía comprender que detrás de eso se escondía alguna historia. Ramón me contó que pasaste por tiempos difíciles, dijo en voz baja cuando trajeron los platos principales. No voy a meterme en tu vida ni a interrogarte. Pero si alguna vez quieres hablar, sé escuchar. Y comprender. Yo también tengo equipaje del pasado. Elena asintió agradecida. Le gustaba que no presionara, no indagara, le diera espacio y tiempo. La conversación pasó suavemente a los libros. Resultó que ambos amaban la literatura clásica. Íñigo adoraba a Cervantes y podía hablar durante horas de la filosofía del Quijote. Elena prefería a García Lorca por la sutileza de su poesía y lirismo. Discutían, reían, citaban de memoria. Los camareros se miraban entre sí, viendo lo animadamente que conversaba la pareja en la mesa. Luego hablaron de cine, música, viajes. Íñigo contaba de un viaje a Italia hace 3 años, cuando estudió las técnicas de restauradores florentinos. Elena compartía impresiones de un reciente viaje a Valencia, donde vio por primera vez la ciudad de las artes y las ciencias. El tiempo voló sin darse cuenta. Cuando Elena miró el reloj, resultó que habían pasado más de 3 horas. Se habían quedado más que todos los clientes, los camareros ya insinuaban que pronto cerraban. Parece que nos están echando discretamente, sonrió Íñigo, pagando la cuenta. Salieron a la calle. La noche era cálida, olía a mar. Las farolas se reflejaban en el pavimento mojado después de la lluvia reciente. Gracias por la velada, dijo Elena sinceramente. Me ha resultado muy interesante y agradable. A mí también, respondió Íñigo. Elena. ¿Puedo llamarte? Quizás nos vemos otra vez. Simplemente paseamos por la ciudad, te enseño un par de lugares que los turistas no conocen. Elena reflexionó un momento. La voz interior susurraba, no te precipites, no arriesgues. Pero otra voz, más fuerte, decía, date una oportunidad. No todos los hombres son como David. Hay gente digna. Sí, sonrió. Llama.
Me alegrará. Íñigo sonrió en respuesta y su rostro se iluminó. Estupendo. Hasta pronto entonces. La acompañó hasta el taxi, la ayudó a subir, se despidió con la mano. Elena iba a casa con el corazón ligero y una extraña sensación, como si algo importante acabara de comenzar en su vida. Los siguientes meses Elena e Íñigo se vieron cada vez más. Él llamaba cada pocos días, proponía quedar. Paseaban por la ciudad, e Íñigo le mostraba Barcelona como los turistas no la conocían. Patios escondidos con arquitectura única, pequeños museos en palacetes, azoteas con vistas vertiginosas, cafés donde servían el mejor café y postres increíbles. Contaba historias de edificios, mostraba detalles arquitectónicos que una persona normal no notaba, yeserías curiosas, rejas inusuales, faroles antiguos. Con él la ciudad se abría de nuevo, se volvía viva, hablaba. Elena florecía a ojos vista. Empezó a sonreír más, a reír. Las amigas del trabajo notaban los cambios y se miraban con sonrisas satisfechas, se veía que Elena había encontrado a alguien especial. Íñigo era paciente y delicado. No precipitaba los acontecimientos, daba tiempo a Elena para acostumbrarse a él, para confiar. No intentaba abrazarla o besarla antes de tiempo, comprendiendo que ella necesitaba espacio. Su atención se manifestaba en detalles, recordaba qué café prefería, le traía libros que había mencionado, le enviaba fotos de edificios interesantes con notas, mira qué belleza. Hay que ir juntos. Una noche, a finales de noviembre, cuando paseaban por el parque de la Ciutadella, Íñigo le tomó la mano. Simplemente la tomó, con cuidado, sin insistir. Elena no retiró la mano. Al contrario, sus dedos apretaron su palma en respuesta. Fue un momento, silencioso pero muy importante. El momento en que se permitió confiar de nuevo. En invierno Elena se decidió a contarle a Íñigo toda la verdad. Sobre David, sobre la traición, sobre el juicio. Estaban en su casa, tomando té. Elena habló durante mucho tiempo, contándolo todo desde el principio hasta el final. Íñigo escuchaba en silencio, sin interrumpir, sosteniendo su mano. Cuando terminó, la abrazó. Fuerte, protectoramente. Eres increíble, dijo en voz baja. No todo el mundo podría sobrevivir a semejante traición y seguir siendo persona. No amargarse, no romperse. Pasaste por el infierno y saliste con la cabeza alta. Te admiro. Tenía miedo de que me juzgaras, confesó Elena. Que pensaras que yo misma tuve la culpa, por haber elegido a esa persona. No, negó Íñigo con la cabeza. No tienes culpa de nada. Confiaste, amaste, creíste. Y él traicionó esa confianza. Esa es su elección, su crimen, su culpa. Tú resististe, te protegiste, conseguiste justicia. Eso es el acto de una persona fuerte. Estas palabras derritieron el último hielo del corazón de Elena. Comprendió que estaba lista para abrirse de nuevo, para dejar entrar a alguien en su vida. No por miedo a la soledad, sino porque había conocido a una persona que lo merecía. Su relación se profundizó lentamente, orgánicamente. No hubo pasiones tumultuosas, declaraciones ruidosas, solo un apego tranquilo y profundo que crecía día a día. Empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Íñigo se quedaba a dormir, le preparaba desayunos, veían películas juntos, leían libros en voz alta, simplemente callaban disfrutando de la compañía del otro. En primavera, cuando la ciudad despertaba del invierno y el aire se llenaba de frescura, Íñigo le propuso matrimonio. Durante un paseo por el parque de la Ciutadella, donde los árboles se cubrían de primeras hojas, se detuvo, la miró a los ojos y preguntó, «Elena, cásate conmigo». Ella se quedó paralizada. El corazón latió más rápido. Dentro se mezcló todo, miedo, esperanza, alegría, duda. «No te apresuro», continuó Íñigo, tomando sus manos. «Piénsalo todo el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas, te amo. De verdad, con todo el corazón. Eres la mujer más increíble que he conocido. Fuerte, bondadosa, honesta, inteligente. Contigo me siento vivo.
Quiero estar a tu lado siempre. Protegerte, cuidar de ti, hacerte feliz cada día. Construir contigo una familia, un hogar, un futuro. Elena sintió cómo las lágrimas velaban sus ojos. Pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de gratitud al destino. Sí, susurró, sonriendo entre lágrimas. Sí, Íñigo. Me casaré contigo. La atrajo hacia sí y la besó. Largo, tierno. Alrededor susurraban los árboles, cantaban los pájaros, el sol se abría paso entre el follaje joven. La vida continuaba, y era hermosa. La boda la celebraron en julio. Una ceremonia modesta pero bonita a orillas del Mediterráneo con vistas al puerto. Había pocos invitados, amigos cercanos, compañeros del trabajo, algunos familiares de Íñigo. Y, por supuesto, Ramón, el invitado principal, testigo de honor, la persona gracias a quien se conocieron. Elena llevaba un vestido sencillo blanco de seda, sin adornos excesivos. Íñigo, un traje claro. Intercambiaron anillos y promesas a orillas del mar, bajo el susurro de las olas y el grito de las gaviotas. Era su día, especial y sincero. En el banquete Ramón pronunció un brindis, y sus palabras conmovieron a todos hasta lo más profundo. Elena, conocí a tu padre durante más de 20 años. Valentín era un hombre de honor, valentía, voluntad inquebrantable. Y tú eres su digna hija. Cuando intentaron romperte, engañarte, robarte, resististe. No te rendiste, no bajaste los brazos, no te amargaste. Conseguiste justicia y conservaste la capacidad de amar y confiar. Eso es una hazaña. Estoy orgulloso de ti. Y sé que Valentín también estaría orgulloso. Íñigo, has conseguido una esposa excepcional. Cuídala, valórala, ámala. Y ten en cuenta, si alguna vez la ofendes, tendré que hablar seriamente contigo. La última frase fue dicha con amenaza medio en broma, pero todos comprendieron que Ramón hablaba completamente en serio. Íñigo se levantó, abrazó a Ramón y dijo, prometo, haré todo para que Elena sea feliz. Ella es para mí lo más preciado en la vida. Elena lloraba de felicidad. Ramón la abrazó, le susurró al oído, sé feliz, hija. Te has ganado esta felicidad. Después de la boda los recién casados pasaron la luna de miel en Italia. Íñigo cumplió el viejo sueño de Elena, le enseñó Florencia, Venecia, Roma. Ciudades donde cada piedra respira historia, donde la arquitectura alcanza la perfección, donde el arte vive en cada calle. Vagaban por callejuelas estrechas, bebían vino en pequeñas trattorias, contemplaban puestas de sol desde puentes antiguos, se besaban en plazas frente a catedrales. Elena se sentía feliz por primera vez en muchos años, de verdad, profundamente feliz. Al volver a Barcelona, empezaron a organizar la vida en común. Se mudaron al apartamento de Íñigo, de 2 habitaciones, con techos altos. Íñigo se montó un pequeño despacho para planos y maquetas. Elena arregló un rincón acogedor para leer con un sillón cómodo, lámpara de pie y estanterías para libros. Adoptaron un gato, pelirrojo, descarado, al que llamaron Archibaldo, abreviado Archie. La vida se volvió pacífica, mesurada, feliz. Trabajo, hogar, paseos por la ciudad amada, encuentros con amigos, viajes los fines de semana a los alrededores. Elena florecía a ojos vista, reía más, se volvió más tranquila, más segura de sí misma. Íñigo la rodeaba de cuidados, nunca levantaba la voz, siempre estaba a su lado cuando lo necesitaba. A veces, por las noches, acostada en la cama junto a su marido, Elena pensaba involuntariamente en David. ¿Dónde estaría ahora? En la colonia, cumpliendo condena. ¿Se arrepentiría de lo que hizo? ¿Pensaría en ella? Probablemente sí. Pero eso ya no tenía importancia. Él hizo su elección y ahora vive con las consecuencias. Y ella hizo su elección, eligió vivir, amar, confiar de nuevo. Y no se equivocó. Un año después de la boda sucedió un acontecimiento que llenó su vida de nuevo sentido. Elena se enteró de que estaba embarazada. La noticia los pilló por sorpresa, querían hijos,
pero planeaban esperar un año o dos más. Sin embargo, la alegría fue ilimitada. Íñigo literalmente revoloteaba a su alrededor. Le prohibía levantar pesos de más de 3 kilos, cocinaba comida saludable según recetas de internet, leía libros sobre embarazo y parto, iba con ella a todas las citas con el médico. Elena se reía de sus cuidados, pero por dentro se derretía de felicidad. Aquí estaba, la verdadera felicidad. Un marido amoroso, un futuro bebé, un hogar acogedor, trabajo que le gustaba, una ciudad que se había vuelto su hogar. Ramón vino a visitarlos en primavera, cuando el vientre de Elena ya se notaba considerablemente. Al enterarse del embarazo, se conmovió hasta lo más profundo. Así que voy a ser abuelo. Bueno, casi abuelo, sonreía, mirando a Elena con ternura. Padrino, corrigió Íñigo. Ramón, Elena y yo quisiéramos que fuera el padrino de nuestro hijo. Para nosotros es más que un amigo. Es familia. Ramón no pudo contener las emociones. Sus ojos brillaron. Es un gran honor para mí, dijo con voz ronca. Por supuesto que acepto. Seré el mejor padrino del mundo. Abrazó a Elena, la apretó contra sí, susurró. Valentín habría sido tan feliz. Su nieto o nieta crecerá en el amor, en seguridad, en una verdadera familia. Es todo lo que soñaba para ti. Elena sollozó, secándose lágrimas de felicidad. En verano nació una niña, sanita, con llanto fuerte y pelito oscuro. El parto transcurrió bien. Íñigo estaba a su lado, sostenía la mano de Elena, la animaba. Cuando la comadrona puso a la recién nacida sobre el pecho de la madre, Elena lloró de felicidad desbordante. Vera, susurró, mirando la diminuta carita. La llamaremos Vera. En honor a la abuela. Íñigo asintió, besando a su esposa en la frente. Vera. Un nombre precioso. Vera Serrano. El bautizo lo celebraron 2 meses después en una pequeña iglesia del barrio gótico. Ramón sostenía a la pequeña en brazos durante el ritual, y en su rostro habitualmente serio había una sonrisa tierna. Después de la ceremonia se reunieron en casa, en una mesa común. Ramón pronunció un brindis. Por Vera. Por sus padres. Por la familia. El amor y la fidelidad. ¿Por qué el mal nunca toque esta casa? Todos alzaron las copas. Elena miraba a su hija durmiendo en el cochecito, a su marido a su lado, a Ramón que se había vuelto una persona querida, a los amigos alrededor, y comprendía, esto es la verdadera felicidad. No en el dinero, no en la carrera, no en el lujo. Sino en el amor, la confianza, la familia, la gente que está cerca. La vida se convirtió en un torbellino de cuidados del bebé. Noche sin dormir, tomas cada 3 horas, pañales, ropita, primeras sonrisas, primeros sonidos. Elena e Íñigo se las arreglaban juntos, se turnaban para levantarse con la pequeña, se apoyaban mutuamente. Eran un verdadero equipo, una familia en el pleno sentido de la palabra. Cuando Vera cumplió 6 meses, Elena paseaba con el cochecito por el parque de la Ciutadella. El día era soleado, despejado, cálido. Se detuvo junto al estanque, miraba cómo nadaban los patos y cisnes. Vera dormía, sus diminutos deditos se cerraban y abrían en sueños. Elena miraba a su hija y pensaba en el tortuoso camino que la había llevado a este momento. 4 años atrás su vida se derrumbó en un instante. Su marido la traicionó, la echó de casa, intentó quitarle todo. Podría haberse roto, bajado los brazos, encerrado en sí misma, odiado al mundo entero. Pero no se rindió. Encontró en sí fuerzas para luchar, defender su derecho a la justicia, a la felicidad. Pasó por el dolor, por el juicio, por el miedo. Y venció. No se amargó, no perdió la fe en la gente, no cerró su corazón. Se arriesgó a confiar de nuevo, y encontró el amor verdadero. David cumple condena en la colonia. Elena no sabía exactamente dónde, y no quería saberlo. Eso era el pasado, una página cerrada. Su elección lo llevó al colapso. Su elección, no vengarse sino exigir justicia, no amargarse sino abrirse a un nuevo amor, la llevó a la felicidad.
Daniel estaba en libertad con sentencia condicional, pero su vida era triste. Trabajaba de mozo de carga en una obra, alquilaba una habitación en un piso compartido, estaba solo. Elena lo vio por casualidad en Madrid cuando vino con la familia a visitar al padrino de su hija. Él iba por la calle, encorvado, envejecido, con mirada apagada. Sus ojos se cruzaron un instante, él la reconoció, se quedó inmóvil, quiso acercarse. Pero Elena se giró y siguió adelante. No tenía nada que decirle. Diana cumplía condena en una colonia de mujeres. Elena no pensaba en ella. Esa mujer recibió lo que merecía. Y Octavio Carmona y sus ayudantes están en colonias de régimen especial entre 12 y 15 años cada uno. Su organización criminal fue desmantelada, decenas de víctimas recibieron compensaciones, la justicia triunfó. Elena se inclinó sobre el cochecito, arregló la mantita con que estaba cubierta su hija. Crece, mi niña, susurró tiernamente. Crece sana, feliz. Que tu vida esté llena de amor y alegría. Que nunca conozcas la traición, el dolor, la injusticia. Mamá y papá siempre estarán cerca, siempre te protegerán, siempre te apoyarán. Creces en el amor. El amor verdadero, sincero. Vera entreabrió los ojitos, miró a su mamá, sonrió y volvió a dormirse. Elena se enderezó y siguió por la alameda. Adelante estaban los columpios, el parque infantil, la risa de niños jugando. Adelante estaba la vida, brillante, llena de esperanzas y posibilidades, felicidad y amor. Y en algún lugar lejos, a cientos de kilómetros, en la colonia, David yacía en un catre estrecho en la celda y miraba al techo sucio. Pensaba en la esposa que perdió. En el hogar que destruyó con sus propias manos. En el futuro que ya no tenía. El arrepentimiento lo roía por dentro cada día, cada noche. Sabía que había hecho lo imperdonable. Traicionó a la única persona que realmente lo amaba, creía en él. A veces soñaba con Elena, joven, hermosa, sonriente. Ella extendía las manos hacia él, lo llamaba. Pero cuando intentaba acercarse, desaparecía, se disolvía en el aire. Y despertaba empapado en sudor frío, comprendiendo, solo era un sueño. La realidad era una celda fría, reja en la ventana, años que se alargaban infinitamente, pero ya no podía cambiar nada. Hizo una elección en su momento y ahora pagaba por ella cada día. La justicia había triunfado. Pasaron otros 6 años. Vera fue al colegio, niña inteligente, alegre, con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Elena e Íñigo se mudaron a un nuevo apartamento de 3 habitaciones en el Paseo Marítimo, espacioso, luminoso, con grandes ventanas y vistas al Mediterráneo. Ramón se convirtió prácticamente en miembro de la familia, venía cada mes, mimaba a su ahijada con regalos y atención. La vida era tranquila, feliz, llena de sentido. Elena trabajaba como directora financiera en una gran empresa. Íñigo recibió un prestigioso premio por el proyecto de restauración del Palau de la Música. Vera estudiaba con excelentes notas, se dedicaba a la música y al dibujo. Una noche, cuando Vera hacía los deberes en su habitación, preguntó, «Mamá, ¿tuviste otro marido antes?» Elena se quedó inmóvil sobre la cazuela donde cocía la sopa. Sabía que esta pregunta sonaría tarde o temprano. Se secó las manos, se sentó junto a su hija a la mesa. «Sí, cariño», dijo con calma. «Hace mucho tiempo, antes de conocer a papá Íñigo, estuve casada con otra persona. Pero él cometió grandes errores. Muy grandes. Y tuvimos que separarnos». «¿Qué errores?», preguntó Vera con curiosidad. «Me engañó. Traicionó mi confianza. Actuó de forma deshonesta e injusta. ¿Y lo perdonaste?». Elena reflexionó. ¿Había perdonado a David durante estos años? La rabia hacía tiempo que había desaparecido. El rencor también. Solo quedaba un recuerdo lejano, casi irreal, como un sueño. ¿Sabes, Vera? Perdonar no significa que hayas olvidado lo malo o justificado a la persona. Perdonar es cuando has soltado el dolor y has seguido adelante hacia tu felicidad.
Yo solté ese dolor hace muchos años. Y encontré la verdadera felicidad, a papá Íñigo y a ti. Vera sintió, reflexionando sobre lo dicho. ¿Entonces todo acabó bien? Sí, cariño. Todo acabó bien. Incluso mejor de lo que podía soñar. Vera abrazó a su mamá y volvió a los deberes. Elena se levantó, regresó al fogón. Por la ventana se ponía el sol. En algún lugar en el mar sonaba la sirena de un barco, por el paseo marítimo paseaba la gente, del apartamento vecino llegaba música suave. La vida ordinaria, tranquila, feliz, que Elena se había ganado. Y esa era la verdad absoluta. La peligrosa verdad que una vez casi destruyó la vida de Elena se convirtió en el punto de partida de un nuevo camino. El camino hacia la verdadera felicidad, el amor y la familia. David quiso quitarle su hogar, pero en cambio lo perdió todo él. Y ella encontró un nuevo hogar, no un apartamento de ladrillo y hormigón, sino un lugar donde la aman, valoran, protegen. Un hogar donde crece su hija. Un hogar lleno de calidez, luz y sentido. La historia de Elena trata de que incluso después de la traición más terrible se pueden encontrar fuerzas para levantarse y seguir adelante. Que la justicia existe y vale la pena luchar por ella. Que el amor vence al mal y a la mentira. Y que nunca es tarde para empezar de nuevo si tienes valor, dignidad y fe en lo mejor.